Bueno, hermanos, estamos iniciando el resumen de la Parashat Tzav, que constituye la 25ª de todas las 53 que tenemos que estudiar en el año. Esta Parashá toma nombre de su raíz, que es mandar, es un llamado a cumplir un propósito inmediato. Es como esa orden que no se puede retrasar. ¿De dónde toma el nombre? Pues de Levítico 6, del 8 al 9, y lo leo, dice aquí, y el Señor habló a Moisés diciendo, ordena, Osab, de allí tenemos el nombre, a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Entonces, como decía, SAP no es solo una orden, es un llamado a cumplir un propósito de inmediato. No hay tiempo que perder. Lo que Moisés estaba indicando esta vez a los sacerdotes en la parasha anterior, en Vayikra, Dios le habla a Moisés que le diga al pueblo de Israel las clases de ofrendas que pueden traer para ser aceptos y para que puedan tener comunión y acercarse a el Eterno. Ahora la orden a Moisés es que se apure, que lo haga con prisa, porque se va a cumplir el propósito del Mishkan. ¿Cuál es el propósito del Mishkan? Ofrecer cada uno de los sacrificios, ofrecer cada uno de los korbanot, como se dice en hebreo, para que el pueblo pueda estar en comunión con él. Entonces, aparte de lo que habla acerca, después en el capítulo 7 de este mismo estudio, en Levítico, habla de la consagración de los sacerdotes, debido a que ya iban a ejercer su trabajo como aquellos que se iban a encargar de que la presencia del Señor estuviera siempre allí. Entonces, en el Mishkan, en el lugar santo, en el lugar que Dios había diseñado y que el pueblo, como ya lo recordamos en Éxodo, había dado más de lo que tenía y lo dio con una terumá, con una ofrenda voluntaria, mecida, levantada, alzada al Señor con todo el corazón, porque querían que Él morara en medio de ellos. Y le dice por eso el Señor a Moisés que se apresure a dar el mandato, porque los sacerdotes ya iban a ser consagrados y el Mishkan iba a ser inaugurado para que él fuera glorificado a través de cada una de las ofrendas que allí iban a ser grato aroma para el Señor. Entonces, Sab también significa conectar, puede traducirse también como conecta con los hijos de Aarón y diles. Implica que la obediencia al Señor en seguir sus mandamientos es la forma de conectarse. Por eso es que Dios ha sido tan específico con cada una de las instrucciones acerca de cómo llevar las ofrendas para los israelitas y cómo proceder en el sacrificio para los sacerdotes. Por supuesto, como ya lo he repetido varias veces en este momento, esta indicación es para los sacerdotes en Vallecra al pueblo. Sobre el holocausto, porque si ven, dice, habla a los hijos de Aarón y primero le habla de la ley del holocausto o de las instrucciones acerca del holocausto. El holocausto debe permanecer en el fuego sobre el altar todas las noches hasta la mañana, y además que el fuego del holocausto nunca debe de ser apagado, debe mantenerse siempre encendido. Entonces, hay que examinar entonces bien de qué se trata el holocausto y qué relación tiene con el Señor Yeshua. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta breve explicación que vamos a dar sobre esta parasha, esta sección de estudio. Pues bueno, el fuego, después sigue hablando el Señor acerca de cómo debe prepararse.
Y le dice esta, además de que ella se lo dijo en el versículo 9, que ordenara a Aarón y a sus hijos la ley para el holocausto. Le habla de cómo se debe de vestir y después, a partir del versículo 12, le dice, el fuego del altar no deberá apagarse nunca, dice esta versión que estoy leyendo, la Reina Valera contemporánea, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. Y dice, el fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido, nunca deberá apagarse, no se apagará. Esa es la que tenemos ahí, es la versión La Biblia de las Américas. Bueno, entonces hay aquí 4 aspectos que debemos de saber bien sobre él. Y por lo menos podemos encargarnos de ver quién era, cómo era la característica del sacrificio, que era permanente, no debía pagarse, que debía hacerse sobre un altar, que el encargado para que el fuego nunca se apagara era el sacerdote y que debía quemarse específicamente una parte en el holocausto. Se iba a ser del todo quemado, por eso, ¿qué conexión tiene que le diga que la grosura de los sacrificios de paz? Pues bien, todo el animal del holocausto se quemaba y además del holocausto, toda la grosura que se había tomado de las ofrendas de paz también se tenían que quemar con el holocausto. No sé si usted se había dado cuenta de eso, pero aquí hay, en estos 2 versículos, hay una mezcla de 2 clases de ofrendas. Porque para que el fuego se mantenga siempre encendido, es necesario quemar la grasa de aquello que ya no sirve, aquello que debe renovarse, porque nosotros a cada rato pecamos. Y si pecamos a cada rato, necesitamos redención. Y si necesitamos redención, es para que vayamos quitando en nosotros la grosura. Ya vamos, aquí en esta lámina vamos a analizar bien eso. Bueno, permanente, nunca debía apagarse. Cada mañana tenía que cambiar de leña. ¿Qué es lo que cambiaba la leña? La leña era lo que hacía arder el fuego. Pero nosotros, quizás la leña de ayer ya no sirve para que el fuego siga encendiendo, sino que necesitamos cambiar la madera que se consume. Y esa madera es la revelación de Cristo que tenemos cada día. Puede significar un montón de cosas, pero recordemos que la leña y la madera está relacionada con la cruz. Y el Señor dijo que tomemos nuestra propia cruz y le sigamos. ¿Cuál es la propia cruz? Pues la carga que llevamos nosotros también, que esa carga pueda ser entregada cada día, sabiendo que el Señor también renueva las misericordias. Y eso es lo que dice Lamentaciones 3, del 22 al 23. Vamos a ir allí para que entendamos mejor esta cita que está después de Jeremías. Jeremías es el autor de Lamentaciones y dice de la siguiente forma. Ya se los leo. Lamentaciones 3, 22 al 23. Veamos esta versión, la Reina Valera contemporánea. Y dice, permítanme que se me han pegado las hojas de Lamentaciones. Dice 3, 22 al 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, no hemos sido consumidos como la leña. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Porque nosotros deberíamos de ser esa leña que está ardiendo, porque nosotros nos merecemos
ser la ofrenda, pero Él se puso en nuestro lugar. Entonces, Él cambia la madera para que podamos seguir ardiendo. Él nos muestra su misericordia para que no claudiquemos, para que no nos olvidemos de la fidelidad. Por eso aquí Jeremías relaciona la misericordia con la leña y con la fidelidad. Y por supuesto que esos dos versículos están basados en lo que se solicita por el Eterno a Moisés, que de esta forma se mantenga el fuego encendido. Luego, ese fuego encendido estaba en el altar. En hebreo, si ven ustedes allí, es la palabra misbea, y según los sabios rabinos tiene todo este acróstico. Tienen en rojo las letras, que en hebreo es la M, la Z y la Bet, y, y la J. Pues cada una representa lo que nosotros podemos encontrar en el altar. Mejila, que es perdón. Sehut, que son buenas obras. Berajá, que son bendiciones. Y Jaín, vida. Allí dejamos nuestra vida para ser llenos de vida. Ahí recibimos la bendición del Señor cuando ahora nosotros somos ese altar. Nosotros somos la ofrenda que está sobre ese altar. Por eso es que Romanos 12, del 1 al 2, dice que esta es el sacrificio santo y agradable al Señor. Que no nos conformemos a ese siglo, que renovemos o que le cambiemos leña a nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, el cambiar de leña nos va subiendo de categoría delante del Señor. El cambiar de leña implica que vamos a entender mejor el sufrimiento para que podamos dar mejor fruto. ¿El encargado quién era? El encargado era el sacerdote. El sacerdote es el que tenía que cambiar la leña cada mañana. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues varios versículos hablan de que nosotros ahora somos los sacerdotes del Dios Altísimo, de que Él nos ha constituido sacerdotes. Si nos vamos nosotros a esa cita que tenemos ahí en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, específicamente en el capítulo 5, en los versículos del 9 al 10, vamos a ver que nosotros somos esos sacerdotes, que nosotros somos los sacerdotes que con nuestro servicio vamos a traer los juicios a la tierra. Fíjese que cuando se canta el cántico de Moisés, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Esa habla de cuando no hallaban a alguien digno de abrir los sellos. Y conforme se iba lavando, los sellos se iban abriendo y la venida del Señor se venía acercando. Entonces a nosotros nos toca proclamar la palabra y traer los juicios aquí, porque mientras más proclamemos la palabra, más gente se está convirtiendo y más el reino de Dios se acerca. Entonces, Apocalipsis 5, del 9 al 10 dice, y entonaban, si ustedes ven desde el 7, vamos a leer para leer el contexto, dice, el Cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Los sellos, como ya dije, son señal de juicio, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Así que el encargo también es para nosotros, sus reyes y sacerdotes, que hemos sido tomados de toda
tribu, lengua y nación. Y que sabemos que Él es el único digno de abrir los sellos. El juicio sobre la tierra ha empezado, entonces por eso sabemos que los sellos se están abriendo y que pronto en un abrir y cerrar de ojos vamos a tener al Señor aquí. Lo que se quemaba, solo estamos analizando esos dos versículos. Miren. Lo que se quemaba, pues la grosura, que es la grasa de los sacrificios de paz. Los sacrificios de paz eran los que se ofrecían específicamente para eso, para que hubiera comunión entre Dios y los hombres y era una ofrenda de familia, un sacrificio de familia en la que la grosura se quitaba porque no se puede comer y de lo demás se repartía entre aquellos que habían sido invitados a celebrar con la persona que estaba dando gracias al Señor porque la ofrenda de paz es una acción de gracias por un favor recibido, generalmente por haber sido sanado y en una enfermedad, por haber regresado con bien de un viaje, por haber recibido un dinero. eh, Todo eso era bendición y por eso la gente llegaba y hacía el ritual de la ofrenda de paz, pero la grasa, como sabemos, no, ni la sangre ni la grasa se puede comer. Entonces, la grasa se ponía junto con ella para representar los deseos que impiden consagrar, porque si no nos consagramos, no vamos a poder entrar en comunión con Él. ¿Y qué provoca? Provoca pereza, desaliento, todos esos deseos que nos impide consagrarnos. No, yo no quiero leer la Biblia, ay, me está yendo tan mal. ¿Por qué Dios me está tratando así cuando realmente nosotros debemos de, como dice el mismo Jesús, dice que cuando vean que estas señales se están dando, entonces ustedes yergan su cabeza, dice. Filipenses 3, 18 al 19, ¿qué dice? Vamos a ir ahí a Filipenses 3, 18 al 19 con respecto a lo que estamos estudiando. Filipenses 3, 18 al 19. Y dice, porque por ahí andan muchos de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo, que no se han deshecho de las grosuras, de los sacrificios de paz. Ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. Y está hablando de gente que conoce al Señor. Así que eso es lo que va a implicar si no lo desechamos, si solo nos estamos acordando de la ofrenda de paz con la salvación y no estamos tomando a Jesús como el Señor de nuestra vida, no nos estamos deshaciendo de la grosura y eso es lo que pide el Señor con el holocausto, para que el fuego siempre permanezca encendido. Lo que no sirve para comer debe ponerse sobre el altar para que encienda el altar con fuerza y la llama nunca se apague. Bueno, eso es con respecto a esos versículos. Y quiero hacer como una reflexión o un recordatorio de lo que son los corbanot o los sacrificios o las ofrendas. Corbán es el singular y corbanot es el plural de ofrenda, que la traducción es acercarse. ¿Para qué se hacían los sacrificios? Para poder acercarse con confianza delante del trono de la gracia. Y esos 3 puntos es bueno que lo recordemos. Cada una de las ofrendas tenían como función principal acercarse a Dios. Por eso es que Corbán viene de la misma raíz de Cará, que significa acercarse. Cada una de las Corbanot se considera un puente entre el cielo y la tierra. Y podemos recordarnos de lo que la visión que tuvo Jacob acerca de aquella escalera que unía el cielo con la tierra. Y luego Jesús lo afirma que Él es esa escalera. Ahí en Juan, cuando se encuentra con
con Natanael y le dice, bueno, le dice, Señor, le dice, o sea, tú eres el Mesías, tú de verdad eres el Mesías. Y él le dice, porque te dije, estabas debajo de la higuera, creíste. Más cosas grandes vas a ver. De hecho, vas a ver que los ángeles del Señor viniendo y bajando, yendo y bajando sobre la tierra. Entonces, exactamente eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Él es la ofrenda perfecta. Y a través de su redención en la cruz, que ahora esta semana estamos en los días intermedios de Pesach, celebrando su muerte, pero sobre todo su resurrección. Porque, como dice Romanos 4:25, que Él murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación, es decir, para que estemos presentes delante del Padre, no viendo nuestro pecado, sino la sangre que ha sido derramada y puesta sobre el dintel de nuestra alma, así como pasó sobre el dintel de la puerta de los israelitas. La sangre del Cordero es la que nos cubre de la ira del Señor. Y además es una oportunidad para que la persona común, no solo los sacerdotes, entren en la dimensión eterna de la comunión con Dios. Y entonces vamos a ir para ir finalizando, a ver cuáles son estas ofrendas. Eh, bueno, hay 5 clases de ofrendas y se pueden dividir en ofrendas de consagración, en ofrendas de comunión y en ofrendas de expiación. En la de consagración, ¿qué es lo que tenemos sobre ella? Dice, dedicar, ¿qué es consagración? Dedicar o apartar algo a Dios o separarse del impuro para servirle. También puede significar santificación, santidad o pureza. De hecho, la ofrenda del holocausto es una ofrenda junto con la de oblación, minja, que juntas más bien ocupando un animal y una ofrenda de cereales, que llegamos a la de comunión. Pero esta ofrenda de consagración, el holocausto, era del todo quemada. Y esta era solo por el simple hecho de adorar a Dios, bendecir su nombre, y también por entregar aquellos pensamientos que se nos vienen a nuestra mente y que no están en comunión con el Señor, para que los pensamientos sean redimidos. Entonces, cada vez que un israelita llegaba delante del Señor con un holocausto, estaba diciéndole, me quiero separar para ti, te agradezco por la obra que has hecho en mí y te pido que me santifiques cada vez más. Y entonces la de oblación, minjas cereales, se parece y mucho, porque es del todo quemada también, a la ofrenda de holocausto. Solo que las personas que no podían pagar un corderito, una cabrita, que también pueden ser de palomino aún, también de cabrita y de becerro. Entonces, pues entonces le ofrecían de cereales juntado con aceite e incienso, y también el holocausto llevaba incienso. Entonces, cuando se llenaba de incienso, ese era el aroma y olor fragante al Señor, que no se sentía lo quemado de la carne, sino que el acto de adoración con todo el corazón al Señor. La ofrenda de comunión, definiendo qué es comunión, es la participación y el compañerismo entre personas. El término hebreo está relacionado con la idea de amistad y conocimiento profundo. ¿Para qué es la ofrenda de paz? También es una ofrenda de agradecimiento por un favor obtenido de parte del Señor, como mencionaba anteriormente, la sanidad, como por ejemplo la protección. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, hablando de esos. El Salmo 91 es la descripción de un hombre que sale de su tribu, de su pueblo, para alguna necesidad que tiene que cubrir en otro lugar. Y si viene de regreso sano y salvo, que no lo ha agarrado
Ninguna caravana como José en el desierto no ha sido robado y viene con bien. Eso puede haber sido solo porque Dios estaba moviendo su mano. Entonces, en agradecimiento da esa ofrenda de Shelamim. Y la de expiación consiste en padecer el castigo por los pecados con el cual se eliminan los efectos del mismo y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Si ven, Yeshua fue el holocausto, Yeshua fue la ofrenda de comunión y Yeshua fue la ofrenda de pecado, que es el pecado que es el pecado eh, no intencional, es el pecado que se hace sin intención porque no sabía que estaba incumpliendo la Torah. Y también pecados no intencionales. Y la otra es la de Hashan, la culpa, que son ciertos pecados que impropiamente la persona los hizo, como jurar falsamente, como levantar falso testimonio de alguien, como retener la propiedad de otro, como no regresar, por ejemplo, puede ser un becerro que iban a donar para ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, todo eso lo que hacía era que estas dos, la de consagración y comunión, la 1, la 2 y la 3, fueran ofrendas de olor, sacrificios de olor fragante, y de expiación, a esa no se le echaba incienso porque el pecado no es bien visto a los ojos de Dios. Pero él veía el corazón arrepentido de esta persona que lo daba. Aquí tenemos todas las clases de ofrendas, los elementos, el propósito. Si vamos a ir solo a ver esos tres, holocausto, el olá, porque esos son las sacrificios de olor fragante de los que habla Efesios 5:2. Vamos a Efesios 5:2 antes de que leamos esto, para que entendamos mejor estas ofrendas. Efesios 5:2 dice así. No sé si me equivoqué, no sé por qué me equivoco con eso. Dice, ofrenda de olor fragante ante el Señor. Bueno, la pueden buscar ustedes después porque dice que bueno, del 10 dice, y comprueben lo que es agradable al Señor, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas, hasta vergüenza de hablar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz le manifiesta todo. Entonces, las ofrendas de olor fragante eran aquellas que el Señor recibía y olían bien. ¿Qué hacía esta ofrenda? Expiación también del pecado, agradecimiento, como había dicho, pero es purificarse de las culpas mediante algún sacrificio o sufrir un castigo en él, que era del todo quemada. El animalito no tenía la culpa, pero igual que Yeshua, se ofreció como la casa del Padre, y la característica de Yeshua es que sin pecado es lo que se pide. Ofrenda de cereales, granos, flor de aceite, harina, oliva, incienso, pan y sal. Todos esos eran los elementos. Y era una acción de gracia y de dedicación a Dios. Tipo el holocausto también, pero para personas que no podían pagar el animalito. Por supuesto, en dedicación y consagración y fiel. Dios fue fiel a los propósitos del Padre y se ofreció en su pobreza. No, él nos hizo ricos, y también fue la ofrenda de cereal que cumplió con el propósito del Señor. Y la última, por supuesto, es la que tenemos de que nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora tenemos comunión con Él. Cualquier animal de rebaño permitido sin defecto y varios panes en la de Shelamín.
Era una expresión de agradecimiento y deseo de tener una amistad plena con Dios, reconciliar e intimidad, reconciliarse y tener intimidad con el Señor. Y las características de Yeshua es que Él estaba en paz con Dios y que nosotros ahora hemos sido aceptos en el amado. Entonces, hermanos, si vemos todas las ofrendas que a veces parecen aburridas en Levítico, hablan de nuestro Señor Jesús y de cómo Él nos ha acercado al Padre, de cómo su ministerio ha ido en bendición para nosotros y cómo ahora nosotros somos aquellos que también nos ha hecho dignos de acercarnos ante el trono celestial, ante el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que esta ha sido la reflexión que hemos tenido esta noche, que el Señor lo llene de fe y de creer que estamos a punto de recibir ya su palabra. Faltan 48 días la cuenta del Omer para que sigamos nosotros esperando aquella nueva fiesta en Shavuot en que nos va a revelar más de su propósito y de lo que Él quiere para nosotros. El Señor les bendiga.